De acuerdo con Alberto Beltrán, el origen del petróleo era incierto. Se creía que tenía un origen mineral y un origen también de las plantas. Si bien una parte de esto es cierto, el petróleo actualmente sabemos tiene un origen de combustibles fósiles. ¿Esto qué nos quiere decir? Bien, pues el petróleo tiene un origen de organismos que vivieron hace muchos años. Pero esto, intrínsecamente, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pero esto, ¿a quién le importa aquí en México? Bien, pues Rommel, el petróleo actualmente es uno de los grandes motores para todo, literalmente, si ves los coches pasando. Es uno de la industria más importante a todo el mundo y es sumamente importante. Pero la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué nos interesa, como tú habías dicho? Bien, ¿por qué nos interesa aquí? Pues, bueno, te voy a decir por qué nos interesa y cómo, pues, es importante. Ven, siéntate. Te voy a culturizar, ¿ok? Vamos a hacer esto. Quiero que pongas tu mano encima de la mía y voy a hacer aparecer un libro aquí, con el cual los dos vamos a aprender bien del petróleo, ¿va? Ok. Quiero que cuentes hasta las 3. 1, 2, 3. Ok, bueno, acabo de hacer aparecer un libro. Gran truco, ¿no? Sorprendente, ¿eh? Ay, increíble. Ok. Y todo nos dice que en la página 20 vamos a encontrar un automóvil para las masas. Automóvil, yo sé, pero Ford creó un automóvil que está diseñado para las masas. Y entonces, pues, ok, ¿cómo funcionó ese automóvil? Pues funcionaba con gasolina. Y esa gasolina estaba hecha gracias al petróleo. Que el petróleo de verdad innovó demasiado en los combustibles. Y creo que es el que predomina hoy en día y predominó desde ya muchísimo tiempo predominando. Pues esto es bastante interesante porque, por ejemplo, en el México antiguo, realmente lo único que utilizaban el petróleo era para medicamentos, inclusive lo utilizaban para impermeabilizar. Entonces, a mediados del siglo XIX todavía se utilizaba y tan solo para unas pequeñas lámparas. Entonces, esto quiere decir que esto fue prácticamente lo que revolucionó la industria petrolera y el enfoque que tenía el petróleo. Exacto, Vaya. Vamos a seguir aprendiendo de esto. Vamos. En 1938 se lee el decreto de la expropiación petrolera en México, un gran paso para la industria mexicana. Pero, Gess, todo esto se remonta un poco más atrás, en 1917 para ser exactos. A ver, cuéntame. Bueno, con el presidente Venustiano Carranza, él inicia con la promulgación de la Constitución del mismo año. En el artículo 27 establece que todos los minerales y toda la materia orgánica debe de pertenecer a la nación. Bueno, pero, o sea, con esto me quieres decir que gracias a la expropiación petrolera, todas las empresas, tanto mexicanas como internacionales que había de petróleo en México, se unieron a una sola, la que hoy conocemos como Petróleos Mexicanos. Efectivamente, y lo que parece es que solo entra en vigor hasta 1938, cuando se lee el decreto el 18 de marzo a las 10 de la noche. Pero esto solo sucede cuando el general Lázaro Cárdenas lo lee. Muchas gracias, Ro. Esa información no la sabía. ¿Cuál es tu opinión sobre el manejo actual del petróleo por manos extranjeras? Bueno, eso sí, está un poco con criterio, porque de alguna manera cuando lo maneja en lugar extranjero, pues obviamente hasta incluso lo que es en costos, pues hasta, bueno, llegando aquí en la situación de aquí de México, pues sí, hasta le suben el precio y todo, pero en algunos lugares pues sí son económicos y sí es muy factible. México es un país con grandes yacimientos de petróleo, pero no tiene la tecnología para procesarlo. Entonces, mucho de esto se vende a Estados Unidos para que lo procesen y lo volvamos a importar nosotros ya procesado. ¿Qué sabes sobre el manejo del petróleo en México? Que ahorita ya está, que se está privatizando y que no están dando en la reforma la información debida. Sí, claro,
va a generar una derrama económica importante. ¿Crees que la industria petrolera decaiga con el arribo de nuevas energías? Yo espero que sí. Para mí sí, eventualmente es algo hacia donde va el mundo, va cambiando. Países europeos de primer mundo, Ya o sea, están tienen invirtiendo carros híbridos. demasiado en las energías renovables. Entonces eventualmente va a pasar eso, o sea, puede ser a un corto o mediano plazo, pero eso yo creo que para mí es algo que tiene que pasar y va a pasar en algún momento. Oye, Rommel, ya hemos visto la opinión de muchas personas, ¿no crees? Sí, hemos visto bastante, pero todavía no sabemos nada del petróleo en la actualidad. Bueno, ahí es donde te equivocas. Ahí es donde yo te puedo contar que hoy en día se está haciendo una licitación, la licitación R1. Esta consiste en que empresas de otras partes, de otras naciones, puedan entrar a trabajar el petróleo en México. Algo así pasó hace mucho tiempo. En caso del Porfiriato. Porfirio trató el petróleo como de esa manera. Los ingleses podían entrar a nuestra nación para hacer uso de este petróleo. Pero bueno, desde la expropiación petrolera se marcó que el petróleo iba a ser solo de México y que solo México lo iba a poder trabajar. Pero hemos visto durante los años cómo el extranjero cada vez más y más se va metiendo a nuestro petróleo. Pero puede ser una cosa buena o una cosa mala, porque pueden generar trabajos, pero pueden hacer bajar la economía de México. Tristemente la pueden hacer bajar. Bueno, resultados. Sí. O sea, históricamente, entre el 87 y el 92% de todo lo que hacemos se lo vendíamos a Pemex. Ahora, prácticamente el 30% lo tenemos para otros y el 70% para ¿qué son Pemex. las 73 empresas que dices? Son las 73 empresas más salud, las nuevas que están entrando para importación de gasolinas, y también tenemos como clientes a distribuidores de gasolina, o sea, cubrimos a casi todos. Girando hacia arriba. Las chapopoteras es porque ese petróleo nunca encontró una roca sello, o sea, nada detuvo su migración hasta la superficie. Las chapopoteras ya no las acabamos. O sea, todo aquello donde estaba así, a la vista el petróleo, pues era obvio que allí se iba a producir rápido, barato y en gran proporción. Sí, no requería de infraestructura para sacarlo. Pero tradicionalmente no es así como pasa, las chapopoteras son más una excepción. Lo que sucede, que es cuando se forman los yacimientos, es que hay una roca que tapa esa migración, que es impermeable. Hasta hace un año eran solo mexicanos, porque solamente Pemex, tú solamente podías vender gasolina de Pemex, y por lo tanto solamente podías venderla a través de concesiones de Pemex. Ahorita pues ya ves que ya está en satélite la de BP, la de Grupo 500, y han venido abriendo toda una serie de gasolineras. Esas son una mezcla todavía de capital mexicano y extranjero. Yo les sugeriría que más que verla como petróleo, el petróleo no es más que un medio, un producto. Véanla como para qué se usaba, y el tema es energía. Entonces, te la voy a empezar contestando de una manera muy curiosa. Piensa en la época prehistórica. ¿Cuál fue para ti el descubrimiento más importante de la época prehistórica? El fuego. ¿Y por qué el fuego fue que a final de cuentas lo que descubriste con el fuego fue energía? ¿Por qué fue relevante? Pues primero, porque no te morías de frío. O sea, de entrada te daba para vivir. Si tú y tu tribu tenían el control del fuego, las demás tribus te iban a buscar. O sea, si tú podías manipular el fuego, crearlo, vamos por acá. Sí. Y luego vamos a seguir todo el pasillo hasta las plantas piloto. Si tú controlabas el fuego, o sea, no se te volvió un incendio y se te moría todo el mundo, sino lo podías controlar. Entonces, pues, las demás tribus y todos los demás humanos, pues se te iban a acercar. Era signo de respeto, era signo de poder. Intercambiaban cosas para que tú les ayudaras a controlar eso. Entonces, no solamente te dio energía, te ayudó a enfrentar las inclemencias del tiempo, sino que empezó a dar un prestigio social. Y junto con ese prestigio social vino poder.
Sí, te digo, estoy aquí en Reforma. Sí, me voy a subir al Paribus. Sí. O no, bueno, espera, es que estoy viendo a alguien. ¡Hola! No los había visto. Bueno, ya que estoy aquí, les explicaré algunas cosas de lo que hicimos el día de hoy. Vengan, acompáñenme. ¿Me prestas tantito la cámara, hermano? Gracias. Bueno, nos dimos cuenta de muchas cosas el día de hoy. Pero la primera y la más importante es que el petróleo de México no es una empresa, sino es una de las cuantas bases de economía de nuestro país, discúlpenme, México. Y bueno, también nos hemos dado cuenta que esta ha pasado por varias etapas. Una de ellas, la licitación R1, que bueno, entre otras cosas, le da el poder a los extranjeros de trabajar con el petróleo mexicano. Gess, ¿quieres compartir algo, hermano? Claro que sí, Mike. Otra cosa es que algo similar pasó durante el Porfiriato. Porfirio dio permiso a los ingleses de entrar a nuestras tierras y así trabajar con el petróleo mexicano. Eso ha pasado durante muchas etapas, pero también existió la expropiación petrolera en 1938, algo que ya explicamos. Y bueno, aquí tienen Ro para que les explique un poco del pasado. Bueno, finalmente todo esto en realidad ha ayudado a México, es decir, la expropiación, Porfirio Díaz trayendo ingleses a México para que ellos trabajen el petróleo. Ha habido un cambio en México con todo esto, porque actualmente todavía hay extranjeros viniendo a México y ellos trabajando el petróleo. Sí, en fin, ellos pagan por estos permisos, pero es beneficioso para México, entonces, no sé, lo último está en ustedes. Y pues bueno, ese fue nuestro video acerca del petróleo. Y pues esperamos que les haya gustado y que se hayan divertido. Yo soy Rommel. Yo soy Jesús. Yo soy Miguel y hay muchas cosas sobre el petróleo que tenemos que aprender. Muchas gracias. Con el doctor Peter Moon. Casi muero.